ella se cae de unas escaleras, trabajando eso le despierta una enfermedad, que a través de esa enfermedad, cuando yo nazco, ella a los 2 meses fallece. Ya desde el vientre ya el enemigo me quería matar, ¿no? Si bien era un embarazo deseado, porque dicen que era un embarazo muy deseado, muy querido por ella, no era un aborto, que ella quería tener aborto ni nada, sino el enemigo ya lo sabía y quería quitarme de los planes de Dios. Yo me crio con mis tíos, siempre desde muy pequeña supe de que no era hija de ellos, pero siempre me crié en familia, con ese amor de familia, pero había un vacío porque yo no sabía, yo sabía que no era hija de ellos, sabía que era la sobrina, que era la prima, porque tuve mis 2 hermanas, sabía que mi mamá había muerto, que mi papá era un borracho, y eso era un vacío que tenía. Unos años más o menos, a los 5 o 6 años, por un vecino fui abusada. Un tiempo después, por otro vecino, también fui abusada. O sea, yo en mi niñez no sabía lo que me estaba pasando, pero ya en esa marca estaba teniendo era como una marca muy, muy fuerte, porque después empecé a tener muchos cambios ya en la niñez. En primero o segundo grado ya robaba, pero sin necesidad, porque la familia que me crió, gracias a Dios, siempre económicamente me tuvieron bien, nunca me hicieron faltar nada. Mis tíos, hasta el día de hoy los tengo, que yo le digo a mi mamá y mi papá, a mis hermanas, siempre, nunca me hicieron faltar nada, pero era un vacío, una necesidad, una manera de llamar la atención tan grande que me acuerdo que siempre tenía la peor junta, y al tener la peor junta me llevaban por ese mal camino, ¿no? Me influían siempre decir, vamos a hacer esto, y yo siempre lo hacía. Me acuerdo que más o menos en primero o segundo grado, cuando estábamos robando, era la plata de la maestra, no era otra cosa. O entramos en los kioscos, cosa de niños, pero a la vez era algo malo. Yo no sabía que era algo malo tampoco. Sabía que, y siempre me decían mi mamá, mi tía, pero esta chica siempre con problemas, siempre. Era la ovejita negra. Y no sabían ellos qué me pasaba, porque yo era así. Me llevaban a psicólogos, trataban de buscar con asistentes sociales. Después, un tiempo más tarde, me acuerdo que me había empezado a rapar el pelo. Aparecía siempre con cosas nuevas. Entre esas cosas, me acuerdo que también mi tío, por la vida que tuvo él, era un hombre muy duro de corazón. Y él siempre por ahí lastimaba con las palabras, ¿no? Y las palabras son las que marcan peor también, porque él se enojaba, por ahí tomaba mucho también y se enojaba y nos daba cada paliza que quedaban, pero las palizas no dolían tanto, los que dolían eran las palabras, porque él decía, no tenías que haber nacido, ¿para qué te tenemos? Que esto, que el otro. Y siempre era eso, ese dolor, y siempre guardarlo desde muy chica, guardar, hasta que un día recuerdo que a los 12 años, 13, yo estaba cosiendo y él me empezó a insultar, y fue algo tremendo, porque agarré la tijera que tenía ahí y me empecé a cortar. Pero no era para cortarme las venas, sino para desquitarme. En vez de desquitarme con él por respeto, lo hacía conmigo. Pasando el tiempo, ya se me había hecho una costumbre, porque me peleaba con mis amigas del colegio y ya me seguía cortando. Pasaron los años y yo tenía alguna discusión o algo y me seguía cortando. Llegó un punto que también llegué al punto que era bulímica. Comía algo, iba inmediatamente al baño y tenía que descargarme. Era algo tan fuerte que no sabía qué me pasaba, pero había un descontrol dentro mío, que todos trataban de ayudarme a su manera con psicólogas, pero si bien he tomado la comunión, no conocía a este Dios tan poderoso, este Dios tan real. Eso de los abusos de chica me produjeron que a la edad de 13 años, yo tenía 13, tuve mi primer novio, que ya tenía 21 años, tuve mi primera relación. Y bueno, me había ido a mi casa, todos problemas, era un problema tras otro, no quería vivir,
intentos de suicidio, muchísimas cosas muy fuertes. A los 15 años tomo la decisión de irme, quería hacer mi vida. Pero si bien yo me pongo a analizar hoy en día, tuve siempre esa familia que trató de ayudarme, pero nunca me presentaban este Dios. Buscaban la ayuda del hombre, de los médicos, de psicólogas, psiquiatras, y estaba cada vez peor. Era algo que, un vacío que trataba de desaparecer, quería desaparecer porque le echaba la culpa que por qué mi mamá se tenía que haber ido, que por qué me tenía que haber dejado sola, por qué me pasaban todas las cosas que me pasaban. Pero a pesar de todo lo que me había quedado en catequesis era que existía un Dios, pero no lo conocía. Entonces en los peores momentos siempre rezaba, miraba al cielo y hablaba con él y le pedía siempre que me guiara. Pasaron los años y a los 15 años decido irme. Cuando me voy andaba en la calle, estaba durmiendo en la calle. Conozco una chica por medio de un boliche porque vivía viernes, sábado y domingo en lo que era, que muchos deben conocer, el Tropitango Viejo. Yo iba a ese boliche, con 15 años me dejaban entrar y a través de ese boliche conozco una chica, una joven. Ella tenía 18 años y ella ejercía un trabajo muy viejo, muy conocido, que es la prostitución. Yo al tener 15 años estaba en manos de ella era muy manipuladora. Me enseñó lo que era eso, me empezó a presentar gente. Yo conozco eso a los 15 años, estuve un tiempo y para mí era como un juego, porque ya me había vuelto adicta a la plata. Para mí era ver la plata fácil, no estaba tomando conciencia de lo que realmente estaba haciendo, cómo me estaba denigrando mi vida y me llevaba cada vez peor a la tumba. Era depresión, porque en los momentos sola era algo que me sentía muy sola. Y dormíamos en la calle y pasaban días de semana que teníamos plata, porque teníamos buena plata, íbamos, pero era alcohol, era pool, era noches de salir, era delirar esa plata. Pasando los años, al año yo vuelvo, pero ya vuelvo con mis tíos que me anduvieron buscando desesperadamente, vuelvo con otra mentalidad. Cuando regreso ya empecé a imponer: no me vas a maltratar, no me vas a... Yo quiero salir a bailar, quiero ir a bailar, voy a trabajar. Empiezo a trabajar en remisería, me aparto de lo que había conocido, pero lo había conocido. Cuando empiezo a trabajar, ya había dejado el colegio, siendo que tenía buenas notas, era buena alumna, pero ya tenía otra mentalidad. La cuestión es que cuando empiezo a trabajar en remisería, ya quería ir a bailar, no quería estar en casa de familia, porque si bien mis tíos siempre me educaron de una manera, ellos tenían esa educación de a las 10 de la noche ya teníamos que estar en la cama, y yo ya estaba con otra mentalidad de querer salir, querer bailar, no me podían ya retener. Y ellos ya lo habían aceptado, estaban muy tristes porque después que yo a los 15 años decidí irme, para ellos fue un golpe muy duro. Cuando yo decido a los 17 lo conozco a mi marido, al que actualmente soy mi marido, y fue una escapatoria. Dije, no puedo vivir en casa familiar. Era una rebeldía tremenda. Y ellos lo aceptaron, porque yo supuestamente había quedado embarazada, entonces aceptaron, me voy a vivir con mi esposo. Nos juntamos a los 17, pero yo en realidad usé ese puente para irme. Cuando estaba con mi esposo igual, quería seguir haciendo mi vida. A los 18 me separo yo. Me separo de mi esposo, el que es actualmente mi esposo, sigo trabajando en remisería. A través de la remisería conozco un hombre que me presenta las casas de citas, como se le dice, o departamentos privados. Es un lugar también donde ejerce también la prostitución. Y al estar separada, hacía mi vida, era otra persona. Ahí empiezo a concurrir a los brujos, donde me presentan la entidad de Pombayira, de María Padilla. Empiezo a servir porque yo sentía ondas negativas todo el tiempo. Empiezo a servir esa entidad, le llevaba ofrendas, me había vuelto fanática de eso, había hecho trabajos, pactos de sangre con animales. Yo sin saber, de a poco me iba metiendo, me iba involucrando en ese mundo. Cuando me quiero dar cuenta yo era muy tímida,
de ser Yamila, la tímida, era otra mujer. Me veían y era una mujer vestida de rojo y negro, caminando con botas de 12 centímetros. Era una mujer totalmente cambiada. No tenía vergüenza, me llevaba al mundo por delante. Era totalmente diferente. Porque si bien cuando antes de llegar a eso era siempre muy tímida, me costaba mucho relacionarme, cuando conozco eso sentía que tenía el poder. Era algo muy feo, porque cuando yo estaba en mis momentos de soledad sabía que no era así. Me sentía poderosa cuando tenía que prenderle una vela, una ofrenda, pero sabía que no era yo, sabía que era la entidad que estaba dentro mío. Estuve muchos años. Vuelvo con mi esposo, cuando vuelvo con mi esposo, automáticamente él se entera de esto y quiere que deje. Pero yo era otra mujer. Entonces yo le dije, no, si vos querés seguir con esta mujer tenés que aguantarte todas las cosas. Pobre, él claro, era su primer novia, su primer mujer, se aguantó tantas cosas. Pobre Juan, por amor, la verdad que estábamos viviendo en casas separadas. Yo vivía que prácticamente mi trabajo era día, noche, trabajaba para nada, porque fueron muchos años que sí me ha dado mucha plata, pero de comprarme nada. Era siempre fui una persona de dar, y lo que era, claro, producía plata para sacar a pasear a mi sobrina y la llenaba de regalos, para llevar a casa lleno de regalos, compraba siempre a la gente. Y había algo que sabía que eso era muy triste, pero no lo podía controlar. Cuando pasan los años, a los 21, a los 20, quedo embarazada de mi hija. No la quise tener a mi hija. Y era a propósito de Dios, porque compramos pastillas, compro pastillas todo, y unas pastillas muy efectivas, y no le hicieron nada, gracias a Dios. No le hicieron nada. Fue algo tan hermoso hoy en día poder saber eso, porque en ese momento de locura tenía la mente tan trastornada, y la misericordia que tuvo Dios, porque en ese momento tan feo que estaba pasando era algo de quererme suicidar, de quererme cortar todo el tiempo, manipular a mi esposo en ese momento. Si él se iba con sus amigos, no estaba conmigo, también me cortaba. Era una mujer totalmente fuera de sí. No era un ser humano, ya me había transformado en un monstruo, pero a la vez ese monstruo quería un cambio, porque muchas veces estaba sola, en la noche salía y miraba al cielo y decía, algo necesito cambiar, pero siempre cambiaba buscando en los brujos, en los curanderos, y no sabía realmente el poder de Dios. Pasan los años, yo la tengo a mi hija, sigo trabajando, pero era trabajar para ella. Pero era un mal ejemplo, porque yo la dejaba a ella con mis cuñadas, les pagaba a mis cuñadas, y yo si me tenía que ir a bailar, me iba a bailar. Si me tenía que separar, me separaba. Hacía la vida que yo quería. Muchos me conocen, que por ahí me están escuchando porque les había avisado, como Morena, que hoy en día no se acostumbran a mi nombre. Pasaron los años, yo cuando lo tengo a mi nene, la dueña del lugar donde trabajaba me decía, no, yo te voy a pagar la clínica, te pago todo. No, porque sos una de las mejores que tenemos. El diablo me tenía tremendamente atrapada, y llegué a pensar que sí. Y entre ese momento, ahí fue que toqué fondo, porque un día fue tanta que ya sentía la presencia de Dios, porque fue algo que me habló, me dijo, ¿qué necesitas? ¿Tenés casa? ¿Tenés familia? ¿Tenés todo? ¿Qué necesitas? Pasó el tiempo y recuerdo que ese día yo llegué y le dije a la señora, a la dueña del lugar, le dije, es el último día que vengo. ¿Por qué? Porque le digo, voy a tener mi hijo, tengo una hija, voy a tener este hijo, o sé que mi vida va a cambiar. Eso pensás ahora, vas a volver. Y yo recuerdo ese día, sin conocer a Dios, sin ser cristiana, dije, no, aunque tenga que trabajar de limpieza, yo a este lugar no vuelvo. Fue la última vez que pisé. Pasó el tiempo y bueno, claro, al no estar sirviendo a esa entidad ni nada, todo en contra, mi matrimonio con mi esposo
Mi suegra fue la que vivió todo este tiempo, que ella veía las locuras de nosotros, cómo nos cortamos, cómo nos tiramos con cuchillos, porque era un hogar totalmente destruido. Él, al saber la verdad, trataba de cambiarme y no podía cambiarme. Sabía que me estaba perdiendo, pero sabía que si trataba de cambiarme yo igual hacía lo que quería. Muchos momentos de soledad, de preparar para quitarme la vida, y siempre escuchaba una voz que me decía: no lo hagas, no lo hagas. No le veía sentido a mi vida. Desde muy chica conocí a la Iglesia Católica y entraba y me desesperaba por buscar las partituras para leer los coros, para cantar. Eso siempre me llegó mucho. Cuando lo tengo a mi hijo, yo igual seguía sintiendo ese vacío. Me vienen a ofrecer para volver a trabajar. Me habían acomodado los horarios y todo. Para mí era una tentación, una oferta. Y le digo a mi esposo: voy a volver. Me dijo: no. O sea, él había tomado otra autoridad. Me dijo: no, vos de acá no te mueves. Yo voy a trabajar, yo te voy a mantener. Pasó el tiempo. Yo igual me sentía diferente. Yo quería volver a esa vida, porque tenía el pensamiento de progresar, de salir adelante. Quería mantener mis hijos. Tenía una vida económica de querer salir, de disfrutar, y en el tiempo que yo no trabajaba no lo podía hacer, porque cuando yo trabajaba lo ayudaba a mi esposo a construir mi casa, a sacar créditos, a hacer, y era una cosa de acostumbrarme, tanto en lo que es ropa, en lo que es dejar de salir. Fue un cambio, un ciento, pero había un vacío y una soledad, la falta de Dios. Pasa el tiempo. Cuando yo fumé los 2 embarazos, el de mi hijo fue algo tremendo, porque cuando yo no podía salir en el embarazo de mi nene, porque salía a media cuadra y ya estaba con contracciones. Muy mal pasé los 2 embarazos. Cuando lo tengo a mi hijo, a los 4 meses cae muy mal, enfermo en el hospital, casi sin vida. Fue algo tremendo de la falta de oxígeno, tanta contaminación de cigarrillo y todo, que los médicos me decían que no, pero yo sabía que sí. Cuando llego al hospital lo veo a él que se le sale el oxígeno y casi se me va. Una cosa tremenda de mirarlo un sábado y decir: si realmente existís, pues yo sabía que era un Dios, sácame de esta. Hasta el día que yo me muera, yo te juro que te rezo, decía. Me sacan de ahí. Pero en ese momento me acuerdo que había 2 mujeres evangelistas, decía yo, en la misma habitación. Cuando salgo de ahí, empiezo a rezar todos los días: Padre nuestro que estás en el cielo, lo que nos habían enseñado de chica. Y así todos, me acuerdo que, claro, yo había hecho una promesa, y era una promesa que no la tenía que romper. Era una cosa de sentarme afuera, por ahí fumaba en mi ignorancia, fumaba y rezaba como me salía, pero yo había tenido un trato con Dios, y me lo sacó a mi hijo y ahí estaba firme. Cuando pasan 4 meses, él a los 7 meses, me acuerdo, yo me estaba preparando para ir el 8 de diciembre para ir a la iglesia católica, a la San Pablo. Estábamos con mi cuñada, con mi esposo, todo, y estaba escuchando una radio circular estilo. Y ahí estaba un grupo de hermanas esforzadas, valientes, contando testimonio. Y me marcó mucho un testimonio en particular de una hermana, Liliana, que ella decía que tenía a su hija con muchas enfermedades, mal, y la había llevado hasta los brujos de Brasil, y que su hija seguía cada vez peor. Dice que un día estaba en su desesperación afuera, y pasa un auto y dice: Jesucristo ama, Jesucristo te sana, es el único. Dice que ella escuchó eso, en su desesperación agarró a su hija, se fue a una iglesia, y en el mismo instante que la ora, la hija se sana. Para mí fue un impacto, porque yo venía entre mi desesperación de mi hijo, pero a la vez Dios quería hacer algo conmigo. Ese lunes, me voy a la iglesia, porque era el Día de la Virgen para el mundo, y estoy ese lunes, pero a mí ya me había marcado ese día, ese testimonio. Esperé desesperada, porque yo no sabía lo que era una radio cristiana, nada. Esperé desesperada hasta el otro lunes, porque sabía que en ese horario trataba de acordarme, y habíamos escuchado con mi esposo. Yo le decía: ¿escuchaste lo que dijo esta señora? Yo sin conocer nada.
Era el segundo programa de ella. Llamo al tercer programa y me acuerdo que me atiende la hija del pastor Román. Y yo no sabía lo que era una iglesia, no entendía nada. Llamo y le digo, sí, mirá, yo los escuché el lunes pasado. Dice, y contame algo. Y le empecé a contar toda mi vida. Pero yo me acuerdo que no tenía vergüenza de contar nada. Yo decía, yo soy esto, soy lo otro, yo soy aquello, y todo el tiempo así. Me invitan a ir a la iglesia, pero yo no sabía que era un culto. Yo en mi mente humana dije, bueno, voy a una reunión autoayuda. Lo sentí así. Yo no sabía lo que era Villa Jardín. Me invitan, me dan la dirección. Cuando llego a la parada de ese día, yo no sabía dónde era Villa Jardín. Me subo, estaba a un paso. Me subo y pregunto al chofer, la calle Pérez Galdós, ¿dónde está? Y me acuerdo que el chofer me dice, ahora yo te voy a decir. En el transcurso de eso, para una persona se levanta y me dice, mira, vos tenés que ir hasta tal lugar. Se baja. Cuando después, antes se baja otra persona y me dice, mira, dice, vos tenés, y me iban guiando. Cuando me bajo, una persona se baja conmigo y me dice, de acá son 3 cuadras, llegás a Pérez Galdós. De ahí camino, llego a la iglesia y ahí me reúno con la hija del pastor y empecé a contarle testimonio. Yo llegué de una manera a la iglesia muy diferente a la que me conocen ahora. Y la verdad que le doy gracias a Dios por ese lugar, porque me recibieron de una manera, la verdad que con un amor hacia la obra, hacia las ovejas, ¿no? Porque yo llegaba de una manera totalmente muerta, sin vida, y me dedicaron tiempo. Los pastores Román y su esposa y su hija Vanessa, que es mi madre espiritual en ese momento, me dedicaban tiempo porque era algo que yo era nueva, no entendía nada. Para mí, al tiempo, yo entro un 17 de diciembre, a la semana empiezo a escuchar alabanzas. Dejé todo, me enamoré, conocí algo tan hermoso, me enamoré, me aparté porque aparte entendí lo que Dios tenía para mi vida, que fui escogida desde el vientre de mi madre. Pude sentir este amor de Dios, la verdad que cada día de mi vida le doy gracias. Lloro en su presencia porque es algo tan fuerte. Ahora estoy tranquila, se nota, ¿no? Que puedo ver la mano poderosa de Dios, y por muchos años quise contar el testimonio. Me ha costado, no por vergüenza, porque jamás me avergonzaría, al contrario, estoy muy conforme de contar mi testimonio, por el hecho de que, si bien todo lo que me pasó hasta el día que llegué a la iglesia fue algo por estar lejos de Dios, por no haberlo conocido, ¿no? Y ahí también marca una diferencia de lo que es una persona, cuando la transformación que hace Dios cuando llega. Y más allá de eso también la búsqueda, porque en mi ignorancia y todo, si yo hacía cosas, como dice su palabra también, que si nosotros lo hacemos ignorantemente vamos a ser perdonados por Dios, pero si lo hacemos sabiendo, ya la condenación es diferente. Cuenta como pecado. Amén. En ese lugar donde yo me congrego por primera vez, que conozco al Señor, yo me voy por circunstancias de que me quedaba un poco contramano. Tomás tenía 7 meses, mi hijo era chiquitito, tenía que pasar a veces siempre me ayudaron ellos, porque me llevaban en auto hasta mi casa, todo, pero yo, para no molestar, no quería. Entonces ahí yo los conozco a mis pastores actuales, a Vanina y a Julio Ferreira, eran copastores de allá. Entonces, con la bendición de mis pastores, empecé a orar a los meses. Yo estuve 6-7 meses, me tuve que ir, pero siempre buscando en casa, que me guíe el Señor a qué iglesia podía, que me quede cerca, y tenía todas mis vecinas, en las cuales de ahí yo me congrego en la iglesia del pastor Aguilera, en la calle Arenales. Estuve 2 años, con la bendición de mi siervo. Me voy de la iglesia del pastor Román, tuve 2 años que ahí estuvimos en Mar del Plata, una confraternidad que tienen todos los años, porque ellos es iglesia misionera, para las escuelitas, tienen una confraternidad
de Mar del Plata, y es algo hermoso, se juntan de todas las iglesias. Y bueno, el Señor me fue enseñando, pero cuando yo conozco al Señor allá en Villa Jardín, fue un paso bastante grande. Fue una limpieza que tuvo que hacer el Señor en mi vida. No fue que de un día para el otro me levantó. Fue algo tremendo, porque eran ataques que yo sabía que era algo fuerte, porque no era ninguna pavada. Cuando yo llego a mi casa ese día, yo llego rara, me dice mi esposo la primera vez que yo voy. ¿Cómo te sentís? Y la primera declaración mía fue, me siento re bien, quiero seguir yendo. Pero no fue fácil, porque cada vez tenía más luchas, más trabas. Mi hijo enfermo, se me enfermaba mi hijo, yo estaba con dolores, no podía caminar, fiebre, eran enfermedades. Era que mi esposo trabajaba de mecánico, no teníamos para comer. Había días, Jorge, que era algo tremendo, que yo no tenía para la ofrenda, pero a pesar de eso estaba firme. Caían gotas de lluvia, salía bajo la lluvia, iba caminando, pasaba la vía, a la noche, era aniversario, estaba ahí, siempre firme. Iba con mi nene en el cochecito. Esas actitudes, ¿cómo las premian? Por eso fue algo tan tremendo que me enamoré, porque a la semana empecé a escuchar alabanzas. En enero, al mes, me bautizo. Me bautizo por fe, porque en obediencia, porque me explicaron lo que era. Me bautizo, y en el mes de febrero dejo de fumar. 13 años fumando, eran 3, 4 paquetes de cigarrillo por día. Dejo de fumar, y fue algo tan tremendo, porque ya al mes empecé a predicar. Le predicaba a todo el mundo, como dice, el primer amor, le predicaba hasta al perro. Y fue alguna decisión mía, porque yo dije, ¿qué hago fumando si esto me llena más? Es un poder sobrenatural. Pero lo más loco de todo esto es que antes de ir a la iglesia cristiana, yo le cuento a mi cuñada y le digo, no sabes, escuché un testimonio, le digo, quiero llegar a la iglesia, pero ¿sabes qué? A mí nadie me va a cambiar de religión. Yo voy a seguir siendo católica. Y fue algo tan hermoso ahí, como Dios tapa la boca, ¿no? Porque dijo, no, esto no es religión, es una manera de vivir. Porque yo ya empecé a diezmar, era el amor de ir y estar. Y me acuerdo que se me había levantado mi propia familia, porque mi cuñada debe estar escuchando, me hacían la guerra. Pero yo, en mi ignorancia también de ser nueva, tenía santos, tenía todo, y empecé a sacar, toma, te regalo. Que el pastor, cuando llego, se entera, me dice, Yamila, no, lo que te hace mal a vos le hace mal al otro, no regales esas cosas. Bueno, pastor, no sabía. Cuando se enteran que me voy a bautizar, me dicen, te están lavando la cabeza. No, nadie me está lavando la cabeza, es que yo... Pero claro, mi amor de ser nueva, y en lo poco que conocía la palabra, quería defender el evangelio tirando piedras, no sé, y llegaba enojada a la iglesia, y era algo tremendo. El pastor Román se reía porque decía, Yamila viene embroncada, porque yo ya diezmaba, y mis propios parientes habían averiguado si el diezmo era para los nuevos o decía, no, el diezmo es para los que trabajan hace años. Yo decía, no, pero yo ya quiero diezmar. Yo ya había tenido un entendimiento, tuve un encuentro con Dios muy pronto, me había enamorado tanto, pero Dios me enseñó que era todo un transcurso, era paso a paso. Para la primera vigilia que tuvimos, fue para Semana Santa, ahí tuve la liberación más grande. Una lucha, teníamos una reunión, un evento de mujeres, y en ese evento de mujeres yo llego re bien esa noche, y me empiezo a descomponer, escuchaba los testimonios que estaba nuestra pastora Vanina, y ella empezaba a contar testimonio de ella, y yo, claro, era nueva todavía, y me empezaba a descomponer, me empezaba a quemar el estómago. Yo que tenía que dar testimonio yo y no podía. Empezaron a hacerme liberación más o menos de 2 horas. Terminé, no sabes, ese día, salí de ese día de la vigilia a las 5 de la mañana, llegué a mi casa de una lucha espiritual tan grande, tan fuerte. Llegué, parecía que me habían dado una paliza, me dolía todo el cuerpo. Mi esposo aparte me miró cuando llegué y dice, ¿de dónde viniste? Mirá cómo estás. No entendía porque era muy nueva, y así igual seguí adelante.
a pesar de las luchas espirituales, porque el enemigo nunca quiere que sigamos, seguí adelante. Tuve que cambiar de iglesia, por lo que recién comentaba, pero seguí adelante. Y estuve 2 años con el pastor Aguilera, 2 años y medio más o menos, que ahí estuve trabajando con los niños, con las mujeres, con reuniones, con células. Tuvimos un montón de eventos, de actividades que me enseñaron, pero yo siempre de afuera, siempre aprendiendo. Nunca me gustó pasar sobre mis líderes. Siempre si me tenían que retar, lo tomaba de parte de Dios, porque siempre reconocía que yo estaba aprendiendo. Y fue algo que me sorprendió el Señor. Fue algo que me sorprendió porque, como dicen, en la obediencia está la bendición. Yamila, tenés que estar acá. Amén. Yamila, tenés que venir a limpiar. Amén. Patri me escucha y dice, amén, porque ya sabe. Patri, podemos hacer esto. Amén. Entonces siempre tenés que estar a las 6 de la mañana. Estaba a las 6 de la mañana. Siempre en obediencia. Más allá que no me gustara la cara del hermano, tenía que estar por obediencia. Cuando los pastores abren en lo nuevo de Dios, abren su iglesia junto con los pastores Román, yo me entero al mes. Ellos me invitaron simplemente para que vaya a visita. Y fue de Dios, porque empecé a inquietarme, no entendía lo que me pasaba. Empecé a inquietarme y había algo que me decía que tenía que estar ahí. Yo lo comento con el hombre, ¿no? Y algunos me llamaban loca porque decían, no, vos estás trabajando bien en tu iglesia, quédate en tu iglesia. Yo decía, no sé qué es, pero sé que tengo que estar ahí. Siempre sujetándome a las autoridades de la iglesia, hablo con los pastores Aguilera, y le dije, mire, vengo a hablar con ustedes, a darle gracias porque Dios es orden, agradecer por todo lo que aprendí, por la oportunidad que me dieron, porque cantaba ahí también, y avisarles que me retiro. ¿Por qué estaban? No, les digo, no, ustedes saben que yo nací en un lugar, bueno, ahora los copastores sabrán, y siento de parte de Dios que tengo que estar ahí. No sé por qué, pero tengo que estar ahí. Bueno, me dieron ellos la bendición y me dijeron, está bien, Yami, si tenés que hacerlo, que Dios te bendiga. Y bueno, me dieron la bendición, y yo cuando llego al ministerio no podía entender por qué tenía que estar ahí. Hoy en día lo entiendo, porque tenía que estar ahí apoyando a mis hermanos, que hoy en día son mis pastores, y fue algo tremendo hasta el día de hoy, que el Señor, claro, todo lo que yo había aprendido fue lo que hoy en día estoy dando. ¿Cuánto tiempo hace que está la iglesia luego de...? Y en septiembre tiene 2 años. 2 años de vista. Claro, yo empiezo en noviembre, fines de octubre, noviembre. Sí, fines de octubre empiezo con ellos, y más o menos a los 3 meses me levantan como secretaria del ministerio. Y ahí fue algo que a la fuerza tuve que, todo lo que tenía dentro, lo que había aprendido y todo, era algo que tanto en la paciencia, yo no entendía, porque hasta ahí no sabía cuál era el ministerio. Y siempre sirviendo, y me decían, vos tenés el don de servicio, Yamila. Y era algo que, claro, sin darme cuenta, me necesitaban, Yami, mirá, necesitamos en el hospital. Iba corriendo, es algo que de adentro me nace de decir, estoy acá, acá me tenés. O en las mismas reuniones lo ven, de que es una desesperación de mirar, a ver, de tratar de apoyar y de estar. Bien, Yamila, te vamos a hacer descansar un segundito. Amén, vamos amén. a compartir un tema musical. Una alabanza, El amén. testimonio que estamos. Sí, ya me relajé, ¿vieron? Gloria a Dios. Ya ven. Ay, sí.